Hubo un tiempo en el que la vida tenía su propia magia, no porque fuera más fácil, sino porque todo tenía un esfuerzo detrás. Nada era inmediato, nada se conseguía con un solo clic. Había que esperar, había que esforzarse y tal vez por eso lo disfrutábamos más. Pero algo pasó. Las cosas que definieron nuestra infancia fueron desapareciendo poco a poco. Algunas se esfumaron sin que nos diéramos cuenta, otras las arrancaron de golpe, dejándonos solo el recuerdo. Y ahora, cuando miramos atrás, nos damos cuenta de que vivimos una era que jamás volverá. ¿Qué fue lo que perdimos? ¿Cuándo dejó de existir todo aquello que nos hacía felices? Vamos a abrir la caja de los recuerdos en advertencia. Estas 23 cosas te van a doler. Antes de que todo estuviera a un clic de distancia, los ídolos se coleccionaban en papel. Las revistas eran el único acceso a fotos de nuestras bandas favoritas y cada número traía una sorpresa. Un póster gigante listo para decorar la habitación. Forrar las paredes con imágenes de cantantes, actores y dibujos animados era casi un ritual. No importaba si había que recortar con cuidado o pegar con cinta chueca, cada póster era un trofeo. Hoy, con internet saturado de imágenes, esto parece absurdo, pero antes tener la pared llena de pegatinas y fotos era un reflejo de quién eras. Llevar un Viper en el cinturón era símbolo de estatus. Solo los médicos, empresarios y unos pocos adolescentes afortunados tenían acceso a esta tecnología de punta. Cuando recibías un mensaje, tenías que encontrar un teléfono público o una línea fija para devolver la llamada. Era un sistema lento, incómodo y lleno de frustración, pero en su momento ser localizado al instante era un milagro. Hoy nadie los recuerda, pero en su época quien tenía un Viper era alguien importante. Si creciste en los 80 o 90, sabes lo que era depender de un disquete. No habías ni nubes digitales, solo estos frágiles cuadraditos de plástico que podían arruinarte la vida en segundos. Su capacidad era ridícula, 1.44 megabytes en el mejor de los casos. Guardabas un par de archivos y ya estaba lleno. Y si por accidente lo doblabas, lo rayabas o lo acercabas a un imán, adiós para siempre. A pesar de todo, en su momento eran lo máximo en tecnología y quien tenía una caja llena de disquetes era un verdadero experto. En los 80 la moda no solo era llamativa, era extrema. Y los pantalones de paracaídas fueron prueba de ello. Brillantes, sueltos, con bolsillos enormes y colores neón. Parecía que cualquiera podía lanzarse de un avión con ellos. Eran los favoritos de los bailarines de breakdance y de quienes querían destacar, pero como toda moda exagerada, desaparecieron tan rápido como llegaron. Hoy son un recuerdo vergonzoso, pero en su momento, si no tenías unos, no estabas en onda. Antes de las pantallas, las casas estaban llenas de libros. En cada hogar había enciclopedias, novelas y hasta diccionarios que servían tanto para estudiar como para adornar. Tocar las páginas, sentir el olor del papel y pasar horas explorando una historia era algo cotidiano. Hoy las bibliotecas personales han sido reemplazadas por dispositivos electrónicos. Ya no hay que hojear, todo está en PDF o en Internet. Pero algo se perdió en el camino, porque, ¿qué dice de nosotros una casa sin libros? En los 80 bailar no era solo moverse, era un acontecimiento. No existían las fiestas improvisadas en casa con una playlist de Spotify. Había que salir, vestirse bien, encontrar pareja y meterse en un salón lleno de luces y humo. Las discotecas y los clubes eran templos de la diversión, donde el baile era más importante que cualquier otra cosa. Hoy la gente apenas se mueve en los antros o se graba para subirlo a redes, pero antes, si no sabías bailar no sobrevivías. Ir al cine en los 80 no siempre significaba sentarse en una butaca. Los autocines permitían ver películas desde la comodidad del coche, con bocinas gigantes y un ambiente que no se podía igualar. La sensación de estar en tu propio espacio, comer lo que querías y hasta hablar sin molestar a nadie hacía que la experiencia fuera única. Pero con el tiempo, los cines tradicionales los aplastaron y poco a poco fueron desapareciendo. Hoy quedan muy pocos y los que existen lo hacen solo para los nostálgicos. ¿Alguna vez tuviste una cita de este tipo? Cuéntanos. Hubo un tiempo en el que tener una cama de agua era el máximo símbolo de modernidad y sofisticación. Parecía una idea increíble, un colchón que se adaptaba al cuerpo y prometía el descanso perfecto, pero en la práctica era una trampa. Pesaban una barbaridad.
Si se rompían el desastre era monumental y dormir en ellas era como pasar la noche en un bote a la deriva. Si alguien se movía, el otro sentía olas enteras en la espalda. Lo que parecía el futuro terminó siendo un invento incómodo y olvidado. Antes de que Netflix lo tuviera todo en un solo clic, ir al videoclub era un ritual sagrado. Había que caminar hasta el local, recorrer los pasillos, leer la parte de atrás de cada cinta y decidir con sabiduría, porque si te llevabas una película aburrida, estabas condenado a verla. Blockbuster dominó la industria, pero no fue el único. Cientos de videoclubes pequeños eran el refugio de los cinéfilos. La emoción de encontrar la última novedad o el terror de ver que ya estaba alquilada eran parte de la experiencia. Hoy todo eso desapareció y lo peor es que ni nos dimos cuenta cuándo. Para los niños de los 80 y 90, Discovery Zone era el paraíso. Piscinas de pelotas infinitas, túneles acolchonados, toboganes que parecían no terminar nunca. Era un mundo sin límites, pero como todo lo bueno, terminó desapareciendo. La razón, demasiados accidentes, demasiados padres paranoicos, demasiadas demandas. Hoy los parques de juegos son versiones controladas y aburridas de lo que una vez fueron. La diversión sin reglas se extinguió. Parecía la mejor oferta del mundo. Consigue 10 discos por 1 centavo. ¿Quién podía resistirse? Pero luego venía la trampa. Había que seguir comprando discos a precios inflados durante meses. Muchos se suscribían sin leer las letras pequeñas y terminaban atrapados en un sistema de pagos absurdos. A pesar del engaño, funcionó durante décadas hasta que llegó el Internet y acabó con la necesidad de recibir discos por correo. Hoy Columbia House es solo un recuerdo de otra época. Si tenías que llegar a un lugar en los 80, olvídate de Google Maps. Solo había 2 opciones, preguntar en la calle o abrir un mapa de papel gigantesco que nunca volvía a doblarse bien. Las guías de carreteras eran esenciales, pero si estabas en una ciudad desconocida, navegar con un mapa era casi una misión imposible. Hoy todo está en nuestros celulares y los mapas físicos quedaron reducidos a piezas de museo. Pero había algo emocionante en perderse y tener que descubrir el camino por ti mismo. Hubo una época en la que las cangureras eran lo más práctico del mundo, perfectas para llevar dinero, llaves y cualquier cosa sin necesidad de bolsillos. Eran el accesorio estrella de turistas, deportistas y hasta vendedores ambulantes. Pero luego algo cambió. Se volvieron ridículas, símbolo del mal gusto, material de chistes en series y películas. Pasaron años en el olvido hasta que de repente intentaron regresar. Algunas marcas de lujo han tratado de revivirlas, pero la pregunta es, ¿realmente queremos que vuelvan? En los 80 parecía que si no tenías calentadores de piernas no estabas en la moda. Inspirados por Jane Fonda y la fiebre del ejercicio, estos tubos de tela esponjosa se volvieron imprescindibles. Lo curioso es que pocos los usaban para su propósito real. No importaba si hacías ejercicio o no. Los calentadores eran más una declaración de estilo que algo útil. Pero como toda moda exagerada, desaparecieron tan rápido como llegaron. Hoy solo quedan en fotos y películas que nos hacen preguntarnos cómo permitimos esto. En los 80 los niños no necesitaban parques de diversiones, tenían sus bicicletas y monopatines. Pero había una diferencia enorme con hoy. Nadie usaba casco, rodilleras o protecciones. Las caídas eran parte del juego y las rodillas raspadas eran un trofeo de guerra. Los más valientes intentaban saltos imposibles y bajadas suicidas sin pensar en los huesos rotos. Si sobreviviste a esa era sin fracturas, considérate afortunado. Los comerciales de los 80 eran una trampa perfecta. Te hacían creer que el juguete flotaba, disparaba láseres o tenía movimientos ultra realistas. Todo era espectacular hasta que lo sacabas de la caja. Lo que en la tele parecía una nave que volaba sola, en la vida real era un pedazo de plástico que apenas se movía. Pero lo peor es que siempre caíamos en la trampa una y otra vez. Antes de que el chicle se vendiera en aburridos paquetes de cartón, existía el verdadero icono de los recreos, las cintas y latas metálicas de goma de mascar. El chicle venía enrollado en una cinta infinita, o eso parecía, y la lata metálica se convertía en un tesoro una vez que el chicle se acababa. Servía para guardar monedas, estampas o cualquier cosa importante. Hoy estos empaques desaparecieron, pero el recuerdo del chicle eterno sigue vivo en nuestra memoria.
Si los 80 tuvieron un sello distintivo en la moda, fueron las sombreras gigantes. No importaba si era un blazer, un vestido o un suéter, si no te hacía ver como un quarterback, no estabas a la moda. La idea era proyectar poder y autoridad, especialmente en el mundo laboral. Pero la exageración llegó a tal punto que algunas personas parecían tener alas en lugar de hombros. Con el tiempo la moda cambió y estas estructuras descomunales se convirtieron en una reliquia ridícula. Antes de los celulares, hacer una llamada fuera de casa era toda una misión. Había que encontrar un teléfono público, esperar a que estuviera libre y, lo más importante, tener suficientes monedas. Nada era peor que estar en medio de una conversación y escuchar el temido bip que anunciaba que tu tiempo se acababa y si no tenías más monedas, adiós llamada. Hoy estos teléfonos han desaparecido casi por completo, pero en su momento eran una necesidad básica. Tomar fotos en los 80 era un acto de fe. No existían pantallas para revisar la imagen. Lo que tomabas quedaba en el rollo y no había forma de saber si salió bien hasta días después. Había que elegir bien cada disparo porque cada rollo tenía un número limitado de fotos. Y si se velaba por error, adiós recuerdos. Hoy sacamos cientos de fotos al día sin pensar, pero en los 80 cada imagen tenía un valor especial. Antes de las consolas en casa, los verdaderos gamers se medían en los arcades. Había que dominar Street Fighter, Pac-Man o Mortal Kombat con solo unas cuantas fichas, porque cuando se acababan se acababa la diversión. Los mejores jugadores tenían sus iniciales en la tabla de récords y las batallas por mantener el primer lugar eran legendarias. Pero con la llegada de las consolas, estos templos del videojuego fueron desapareciendo. Hoy sobreviven algunos, pero la emoción de gastar fichas hasta la última moneda es un recuerdo del pasado. Escuchar música en los 80 era un arte y una prueba de paciencia. Si querías volver a escuchar tu canción favorita, tenías que rebobinar el cassette manualmente con un lápiz, porque usar el Walkman gastaba pilas. Los casetes se enredaban, se rompían y si alguien los grababa encima por error, se perdía la música para siempre. Pero a pesar de todo, el Walkman fue el primer paso hacia la música portátil. Hoy, con millones de canciones a un clic de distancia, extrañamos esa emoción de armar una playlist en un cassette grabado con amor. En los 80, tener una goma de borrar con olor a frutas era casi un símbolo de estatus. Venían en colores llamativos y con aromas irresistibles, tanto que todos en algún momento las mordieron solo para descubrir que sabían a rayón de lápiz y decepción. Eran el accesorio estrella en los estuches escolares. Y aunque hoy apenas se ven, el recuerdo de ese aroma fresa artificial sigue grabado en nuestra memoria. Miramos atrás y nos invade la nostalgia. Las cosas no eran perfectas, pero tenían su encanto. Había que esforzarse más para conseguir lo que hoy tenemos en segundos. Esperábamos, rebobinábamos, nos perdíamos con mapas, jugábamos sin miedo. Todo tenía su proceso y tal vez por eso lo valorábamos más. Ahora todo es inmediato. Millones de canciones a un clic, fotos perfectas al instante. GPS que nos dice exactamente dónde ir. Es cómodo, sí, pero nos ha hecho más felices o simplemente más impacientes. Dime, ¿qué de todo esto extrañas más? ¿Qué darías por volver a vivir aunque sea un día en los 80? Te leo en los comentarios.